Invito a abrir las Escrituras en Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, vamos a leer todo el capítulo. Precisamente el capítulo de la resurrección de Cristo. Es un capítulo lleno de esperanza, lleno de luz después de las tinieblas que vimos en los capítulos anteriores. Esto nos recuerda de que Dios siempre tiene la palabra al final y no los hombres maleolos y no el sufrimiento, ni siquiera la muerte. Dios es el que gobierna al final de todo. Vamos a leer Juan capítulo 20 de manera reverente. Les pido que busquen en sus Biblias y pongamos el corazón en la lectura. Esta es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Esta es la palabra inspirada de Dios. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro. Vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera, llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, no es muy buena traducción, más bien suéltame, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él le dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos,
y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Oremos una vez más. Padre, gracias por tu palabra, la cual es vida, esperanza y luz. Ayúdanos, Señor, a escuchar ahora su explicación, su predicación. Bendícenos, Señor, y que tu Espíritu Santo opere en nuestros corazones y mentes mientras escuchamos tu palabra, Señor. Bendícenos, te lo rogamos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría, dice el antiguo salmo. La historia de la redención es una historia de nostalgia y de consuelo, de muerte y de vida, de crucifixión, pero también de resurrección. No está la resurrección aparte ni aislada de la crucifixión. El viernes todo parecía derrota. Jesús muerto, sus discípulos esparcidos, pero el domingo brilla la esperanza de la resurrección. Y esto nos enseña que la muerte no es el final. La muerte no es el final. Porque aunque hubo crucifixión, tortura, muerte, llanto de los discípulos, miedo de los discípulos, la resurrección transforma todo. La muerte es vencida con la vida, el llanto con la alegría, el miedo con la esperanza, las dudas con la fe. Nuestro Señor ha resucitado y ya no está en la cruz. No está en una cruz. Creemos en un Cristo vivo. En un Cristo vivo. Y esto es de tanta esperanza para nuestro corazón. Todo el capítulo brilla en la esperanza. Brilla la luz de la esperanza. Porque si Cristo resucitó y venció la muerte, venció el sufrimiento, venció a Satanás, eso significa también que todo aquello que a nosotros nos aqueja, Cristo lo ha vencido. El sufrimiento no es el fin, la muerte no es el fin, la enfermedad no es el fin, el dolor no es el fin. Dios al final saca a luz la vida y la esperanza. Nuestro Señor ha resucitado y entonces lo mortal se vistió de inmortalidad. Como nos decía y nos recordaba nuestro hermano las palabras de Pablo en 1 Corintios 15. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte, el sepulcro, el sufrimiento, la enfermedad, el dolor, lo que los impíos nos intentan hacer en esta vida, no tienen la victoria. Dios vence al final. Y esa es la historia de toda la Biblia, hermanos. Dios vence al final. No tienes que entender mucho Apocalipsis para entender algo. Dios vence al final. El Salmo 73 nos cuenta eso. El salmista batallando con el dolor, con el sufrimiento. Ve a los impíos prosperar, ve a los impíos hacerle mal, ve a los impíos calumniarlo. Y al final él se da cuenta, entrando en el santuario, se da cuenta del fin.
el fin de ellos. Al final Dios tiene la última palabra. Y por eso, hermanos, sea que estemos enfermos, sea que estemos atravesando sufrimiento, sea que tengamos algo en nuestro cuerpo congénito, que lidiemos con ello hasta el fin de nuestros días, tenemos esperanza. Porque la resurrección nos da esperanza. Nos da esperanza de que este cuerpo, esta vida, este mundo no es el final de las cosas. Dios restaurará absolutamente todo. ¿Y saben qué? Él ha dado una prueba y una garantía de esa restauración. Porque ha restaurado tu alma, ha restaurado tu corazón. Y eso es una garantía de que Dios no solo restaurará tu alma, también va a restaurar tu cuerpo. Y va a restaurar esta creación completamente. Sin más sufrimiento, sin más llanto, sin más dolor, sin más enfermedad, sin más aflicción y sin más impíos. Gloria a Dios, ¿no? ¿No les da esto así como felicidad? A mí, yo pienso en esto y me da mucha felicidad. Pienso en las cosas actuales que nos hacen sufrir y la resurrección en el fondo brilla en medio. Después de un temporal siempre viene el sol y eso es la resurrección. Yo espero que hoy día exclamemos como Tomás, Señor mío y Dios mío, y caigamos de rodillas delante de nuestro Señor que resucitó en domingo. Y por esa razón, hermanos, los cristianos nos reunimos en domingo. Esto lo voy a mencionar así brevemente, pero la resurrección hay una nueva creación. En la creación original, Dios creó todas las cosas y descansó el séptimo día. Sin embargo, en la resurrección, Dios hace una nueva creación. Y por lo tanto, el día de reposo también cambia, de sábado a domingo. Porque la resurrección, una nueva creación, ocurre. Nunca debemos olvidar que el evangelio que predicamos no es solo de una cruz, sino también de resurrección. La cruz no está aislada de la resurrección. Siempre debemos predicar ambas noticias de manera unida. El pasaje que acabamos de leer se divide en 4 partes. Primero, versículos 1 al 10, la tumba vacía. Versículos 11 al 18, la aparición a María Magdalena del Cristo resucitado. Versículos 19 al 29, aparición del Cristo resucitado a los discípulos. Versículos 30 al 31, el propósito del libro. Así que el sermón anterior nos quedamos en que Cristo estaba en la tumba, ¿no? Allí quedó el Señor. Y María muy de mañana va al sepulcro. Recuerden que el sepulcro no es como nuestros cementerios hoy, sino que era una especie de lugar, como una cueva que tenía una piedra grande. Y María va allí. Los otros evangelios nos dicen que hay más mujeres involucradas en esto. Y buscaban ellas ungir el cuerpo de Jesús. Ungir el cuerpo de Jesús, eso nos dicen los evangelios. Sin embargo, cuando María va muy de temprano, el domingo, al sepulcro, se encuentra con la tremenda sorpresa. ¿Alguna vez te has encontrado así con una tremenda sorpresa? La piedra del sepulcro está rodada. Obviamente las mujeres no podían hacer eso. El sepulcro está vacío. Lo más interesante es que ni a María ni a los apóstoles se les pasa por la cabeza que Cristo ha resucitado. De hecho, María sale corriendo a avisarle a los discípulos que estaban todos escondidos, llorando con miedo, y les dice: ¿se robaron el cuerpo del Señor? ¿Alguien tomó el cuerpo de Cristo, se lo llevó? Y los apóstoles así como: oh, Señor Santo, ya, partamos al sepulcro, vamos. Pedro y Juan se ponen a correr entonces. Juan llega primero, pero medio miedoso, no quiere entrar, ¿cierto? Pedro más valiente, sabemos cómo es Pedro. Pedro entra nomás y nos da un detalle muy importante en la Escritura, que esto Juan lo quiere recalcar, versículos 6 y 7. Vio los lienzos puestos allí y el sudario es lo que se ponía en la cabeza,
y lo dice que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Lo que eso nos comunica, lo que Juan quiere decirnos aquí, es que hay un orden en los lienzos y en el sudario de Jesús, lo cual es una evidencia de que el cuerpo no fue robado. ¿Qué ladrón deja la casa ordenada cuando roba? ¿No es cierto? Siempre queda todo desordenado, todo. Ellos dan vuelta a todo y se van. Entonces sería ridículo haber sacado el cuerpo de Jesús, desenrollarlo y empezar a envolver sus ropas. Lo más lógico hubiera sido que si el cuerpo hubiera sido robado, que de hecho lo sacaron con lienzo y todo. ¿Por qué sacarle los lienzos y el sudario? Lo que eso nos comunica claramente es que el cuerpo no había sido robado. Algo sobrenatural habría ocurrido y el orden de los lienzos y el sudario indicaban que algo sobrenatural había ocurrido. Y Juan registra que él vio eso y creyó. ¿Qué creyó? Que Jesús había resucitado. No vio al Señor, vio el orden de las cosas y creyó, dice la Escritura, creyó. Pero luego justamente explica de que no es que él había entendido las Escrituras. Él, al ver simplemente la tumba vacía y el orden de los lienzos y el sudario, creyó. Leon Morris, comentando esto, dice: la preeminencia del fe del discípulo amado es el clímax de este relato. Su fe no deriva de los antiguos textos proféticos, sino que su fe deriva de haber visto los lienzos y el sudario. Lo que le hace abrir los ojos para ver lo que la Escritura había anunciado de antemano al ver el sepulcro vacío. Voy al tiro al tema de la Escritura, pero voy a pausar eso un poco para hablar de la importancia de los testigos oculares. Todo el relato está una y otra vez recalcando que gente vio a Jesús resucitado. La resurrección no es un mito que alguien soñó. Es como yo te estoy viendo ahora a ti, así gente vio a Jesús resucitado. Y los escritos del Nuevo Testamento precisamente son los escritos de las personas que vieron al Señor resucitado. Juan escribe en su primera carta, versículo 1 del capítulo 1, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, dice el apóstol, lo vimos. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. ¿Tú sabes que el Islam tiene una historia acerca de Jesús? ¿El Corán, me refiero? Que se escribió 600 años después de que Cristo nació. ¿Cómo se llama? No se llama Mohamed Ali, se llama... ¿Cómo se llama? Mahoma. Ese es otro, ¿no? Mahoma escribió de Jesús por revelación, según él. Y todo musulmán hoy en el mundo conocido cree en los escritos de Mahoma acerca de Jesús. Precisamente Mahoma escribe que Jesús fue un buen hombre, un buen profeta, y que por revelación él le llegó que en realidad él no murió, que realmente Simón de Cirene fue el que murió en la cruz y Jesús no murió en la cruz. Todo musulmán en el mundo conocido hoy piensa que Jesús no murió en la cruz y no resucitó, porque Mahoma, 600 años después de Jesús, recibió una revelación, disque revelación, de lo que le había pasado a Jesús. Esto es muy importante, hermanos. Si de aquí a 600 años alguien quiere saber del pastor Cristian Gangas, no va una persona 600 años después a hablar de mí, de una revelación que tuvo de mí. Ellos van a consultar lo que ustedes dejaron, o escrito, o grabaron, o en redes sociales, o van a revisar sus WhatsApp, sus conversaciones conmigo. Tiene sentido, ¿no? O sea, la gente que me vio es la que puede dar testimonio. Y pasa lo mismo con Cristo. Nosotros tenemos los relatos verídicos de la vida de Cristo, de los testigos oculares de Cristo. Esto es muy, muy importante, porque nuestra fe se sostiene en su testimonio. Pero no solo eso, sino que también se sostiene en el testimonio de las Escrituras antiguas, que es lo que nos dice Juan
aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Entonces nuestra fe se sostiene, es una fe apostólica, de los apóstoles, pero también es una fe en las Escrituras. Y eso es precisamente lo que Juan dice que él todavía no había entendido. Jesús ya había profetizado de que él iba a resucitar. Por ejemplo, en Juan capítulo 2, 19 al 22, dijo: destruid este templo, a ver, ¿me ayudan? Y en 3 días lo levantaré. Por tanto, dice, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron a la Escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Cuando el Señor también se encuentra con la gente de Emaús y los reprende, Él le dice: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decía. Es decir, lo de Cristo no fue algo que a Dios se le ocurrió así como en el camino. Eso ya había sido anunciado de antemano. Justamente, por ejemplo, Salmo 16, ¿no? Y hay otras escrituras también que lo anunciaron. Ahora, lo que Juan nos dice es que él no había entendido la Biblia en ese sentido. Él no había entendido las Escrituras, porque aún no había comprendido las Escrituras, no dice el texto. Hay una apertura de entendimiento, por lo tanto, que solo el Espíritu Santo puede dar para que entendamos la Biblia. Y no solo para que la entendamos de una manera intelectual, sino para que la entendamos de una manera de poner nuestra confianza en el escrito, que justamente es lo que Juan no le había pasado. No lo había entendido y por lo tanto no había podido poner su confianza en las Escrituras. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Y esa ignorancia de nuestra parte de no entender las Escrituras es parte de nuestra debilidad y carnalidad. Entonces, algunas aplicaciones de esto. ¿Cómo está tu lectura de las Escrituras? ¿Estás leyendo las Escrituras? Una pregunta más importante que esa es: ¿estás entendiendo las Escrituras? ¿Entiendes lo que lees? Le preguntó Jesús a un fariseo. ¿Entiendes lo que lees? No me malentiendas. No quiero decir que el entendimiento de las Escrituras tiene que ver con meramente saber intelectualmente cosas. Eso no es entender las Escrituras en el lenguaje bíblico. Entender las Escrituras es leerlas, comprenderlas y confiar en ellas. Y que toda mi vida se afecte por ellas. El miércoles tuvimos estudio, ¿cierto? Como todos los miércoles, a propósito, todos invitados los miércoles al estudio, no se lo pierdan. Atributos de Dios estamos bien. Un hermano de ahí, que es de Castro, hizo una pregunta muy interesante. No voy a repetir la pregunta porque no es mi intención desarrollar eso. Nada más quiero establecer un punto de lo que pasó. Y yo expliqué eso lo mejor que pude en esa ocasión. Luego el hermano me escribe y me dice: mire, pastor, y me manda un link que tú has cachado, todos conocen aquí ChatGPT, ¿cierto? Y me lanzó que él le preguntó la misma pregunta que me hizo a mí a ChatGPT. Y ChatGPT, oye, está para pastor presbiteriano ChatGPT. Tremenda respuesta de la inteligencia artificial. Y le seguía preguntando cosas difíciles. Tremenda respuesta, tremendo entendimiento. Yo leí que quedé sorprendido. Y de hecho, ChatGPT dijo algunas cosas que yo dije, pero fue mucho más completa su respuesta que la que yo le di. ¿ChatGPT entiende las Escrituras? ¿ChatGPT tiene afectos por la Escritura mientras sale toda esa información? ¿Confía en eso? Es una máquina, hermanos. El diablo puede explicar las Escrituras. Ese no es el punto.
El punto es que la Escritura no solo esté en mi mente, sino en mi corazón y me afecte mi vida, mis emociones, que yo ame lo que leo, que me afecte. Hay personas, incluso máquinas hoy en día, que pueden de una mejor manera explicar la Escritura que nosotros. No es un asunto intelectual, es un asunto del corazón. Es un asunto del corazón. Entonces, ¿estás encontrando a Cristo en las Escrituras? Primero, ¿las estás leyendo? Segundo, ¿estás entendiéndolas? ¿Estás encontrando a Cristo en ellas? Y no solo que la estás entendiendo como para poder explicársela a alguien. ¿Estás disfrutándolas? Eso es algo que ChatGPT no puede hacer. ¿Estás confiando en ellas? ¿Estás yendo a las Escrituras? ¿Está tu alma bebiendo de esa agua o estás seco? ¿Estás participando de las instancias y disfrutando las instancias donde se enseña la palabra de Dios? ¿O hay alguna traba en tu corazón para no escuchar la palabra? Son muy importantes las Escrituras. Si los discípulos hubieran puesto más atención a las Escrituras, hubieran confiado de mejor manera en la resurrección. Y eso nos enseña a nosotros también, a poner nuestro corazón en el estudio, meditación y encontrar consuelo en las Escrituras. Porque las Escrituras, nos dice el texto, ya profetizaban que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y aquí yo quiero hablar de la importancia de la resurrección de Cristo, como ya nos adelantó nuestro hermano. La resurrección prueba que Jesús ha sido vindicado por Dios, que su sacrificio ha sido aceptado. Y por lo tanto, la resurrección es la garantía de que tenemos perdón de pecados, vida eterna y todas las bendiciones con Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, Pablo lo explica en estas palabras. 1 Corintios 15, del 14 en adelante. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, vacía, no tiene sustento. Y luego dice, aún estáis en vuestros pecados. ¿Sabes qué significa eso? Que si la resurrección no hubiera ocurrido, todos nosotros aún estamos a cuestas con todos nuestros pecados. ¿Recuerda que yo el sermón pasado hablé como nuestra carga fue puesta en Cristo? Eso no sería realidad si la resurrección no se hubiera efectuado. Porque la resurrección es la prueba de que el sacrificio de Cristo ha sido aceptado. Cristo ha sido vindicado y glorificado como el Hijo de Dios que da vida eterna. Si no resucita, no da vida eterna. Por lo tanto, de ese calibre estamos hablando, que la resurrección es importante. Más que eso, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Sin resurrección no tenemos esperanza. No tenemos esperanza para nuestro dolor, para nuestro sufrimiento en este mundo. Cuando alguien nos hace daño en este mundo, no tenemos esperanza. Somos como una especie de filosofía de Nietzsche. Si no hay sentido, no hay esperanza, el dolor es real y trágatelo. No queda otra. Sin embargo, no es así, porque Cristo sí resucitó. Es más, Pablo dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Esa es la importancia de la resurrección. Romanos 4:25, Pablo dice, Jesús, Señor nuestro, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Sin resurrección
no hay justificación. No hay justificación. No hay perdón de pecados, no hay vida eterna. Aún estamos en nuestros pecados. Pero Cristo ha resucitado. Y eso es glorioso. Porque todo eso negro de que yo estoy hablando, la muerte, el pecado, ha sido vencido. Por lo tanto, tenemos mucha esperanza. De hecho, el título de este sermón no lo dije, pero es la esperanza de la resurrección. Porque no es solo la resurrección de Jesús, o Jesús aparece a tantas personas, es que tenemos esperanza. Eso es lo que brilla en este capítulo. Tenemos esperanza en medio de sufrimientos, en medio de enfermedades, cuando perdemos un ser querido, incluso cuando estemos en nuestra cama agonizando. Tenemos esperanza porque Cristo ha resucitado. Tenemos esperanza. Ya, vuelven a la casa los discípulos. Pero alguien se queda en el sepulcro, llorando. María está llorando en el sepulcro. Porque se han robado el cuerpo del Señor, sigue pensando ella. Y es increíble como el pasaje muestra que la primera persona a quien Jesús se reveló, los 4 evangelios confirman la misma cosa, fue María Magdalena. La primera persona a quien Cristo se reveló fue María Magdalena. No es lo que nosotros hubiéramos elegido que pasara. Nosotros hubiéramos elegido que se presentara a Pedro, a Juan, a los apóstoles primero, ¿cierto? Pero mira esto glorioso. La elegida fue una mujer cuyo testimonio en esa época no era considerado válido en un tribunal judío. Una mujer no solo desvalorada por la sociedad de su época como inferior al hombre, sino una mujer desconsolada, una mujer débil, que por cierto no tenía ni la más mínima esperanza de la resurrección, creyendo que el cuerpo fue robado, confunde a Jesús con un hortelano, con un jardinero, con el guardia del huerto. De ella Lucas nos dice que Jesús le sacó 7 demonios. ¿Le confesarías el testimonio de la resurrección, el primer testimonio de la resurrección a una persona que tuvo 7 demonios? En otras palabras, la primera persona elegida por Dios para el testimonio de la resurrección tenía un pasado terrible, un presente en lágrimas y un futuro incierto y desconsolado. ¿Qué nos enseña esto? Que los pensamientos y los planes de Dios no son los mismos que los nuestros. Él actúa de maneras extraordinarias y maravillosas. Sus elecciones, sus planes, sus pensamientos no son los mismos que los de nosotros. Él toma lo que no es y lo llama existencia. Él toma lo vil, lo indigno, lo menos valorado y lo transforma en vasos de honra y de gloria. Su poder no conoce límites ni necesita que lo ayudemos. Él puede tomar a la persona más débil, vulnerable y frágil y hacer de ella el primer testigo de la resurrección. Gloria a Dios. Aleluya. Y así también puede ser contigo. Ahora le hablo a los pobres, a los humildes, a los que tal vez no son tan preciados para la sabiduría de este mundo. Dios ama glorificarse en personas quebradas. Dios ama glorificarse en aquellos que no tienen nada que entregar, en los que tienen un pasado terrible. 7 demonios tuvo ella. Dios ama usarlos y transformar esos vasos quebrados en vasos de honra para su gloria, para que el poder del Señor sea visto. Y todos digan: gloria a Dios y no gloria al hombre. Pastor, soy demasiado débil. Pastor, no sé tanto. Pastor, mire mi pasado. Pastor, mire mis emociones. Dios se glorifica en lo débil. Como dijo Pablo, cuando soy débil, soy fuerte. Pero si tú piensas que eres fuerte, que tienes mucho conocimiento, entonces, a los ojos de Dios, eres débil. Es el mundo al revés del cristianismo. El débil es fuerte. El chico es grande. El menor es el servido, el mayor es el que sirve.
Hay consuelo, ¿no? Hay esperanza. Te sientes débil, te sientes chiquitito, no sabes tanto, tienes muchos problemas, muchas emociones. Pastor, ustedes no saben ni arranques de bipolaridad. Hermanos, mira a María Magdalena, mírala. Es como cuando elige a David, también. Nadie esperaba que eligiera a David. Así como, y aquí están mis 7 hijos. No es él, no es él. Y Samuel se emocionó con el primero, el ungido de Jehová. No miren la de fuera. No es ahí. Y el padre de David, Isaí, sí, parece que me queda un hijo. Parece que, sí, está allá. No, pero ese, ¿cómo va a ser? Ese es, dijo Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Dios puede usarte, querido. Dios puede usarte, querida. Si tienes la suficiente humildad para decir, necesito de ti, oh Dios. María, ahí está. Los ángeles, ¿por qué lloran? Ay, Señor, el Señor. Te da vuelta y ahí está el Señor. ¿No lo reconoce? Mas el Señor le dice una sola palabra. La llama por nombre. ¿Te ha llamado a ti Dios por nombre? ¿Ha dicho tu nombre cuando estás en oración? María. ¿Ha dicho tu nombre cuando estás leyendo la Escritura y te llama María? Cuando estás en sufrimiento y te llama María y reconoces su voz en tu corazón hablándote. ¿Y qué pasa cuando sentimos que el Señor nos habla a través de su palabra y dice nuestro nombre y nos habla? ¿Acaso no estallamos en adoración, en lágrimas y es Raboni, Maestro, Dios mío, Señor mío, como María, como Tomás? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Él se revela a los suyos. ¿Te ha hablado y se ha manifestado el Señor a tu vida? Cuando tienes comunión con Él, cuando estás escuchando una prédica, no miren al predicador, hermanos. Estas drogas, ¿saben qué simboliza esto? Que yo desaparezco aquí y tú te encuentras con Dios a través de su palabra. ¿Has escuchado su voz? ¿Has escuchado su voz los domingos? ¿Has escuchado su voz los miércoles? ¿Has escuchado su voz los viernes en los grupos en casa? En todas las instancias que la iglesia provee para que la palabra del Señor llegue a tu vida. Y esto también me da mucho consuelo del tipo de iglesia que somos, porque nosotros somos la iglesia más chica de las casas de Israel que hay en la iglesia presbiteriana. Somos los más chicos. Esta ciudad es la más chica de nuestras plantaciones. Estamos comparados con Valdivia, Puerto Montt, Osorno, Santiago, Reñaca. No tengo nada de malo contra esas ciudades. Son grandes ciudades. Y Ancud. Pero Dios se glorifica en lo pequeño. Dios se glorifica. Dios se glorifica en los pobres, en los débiles. Solo tienes que extenderte y tener un vaso vacío para ser llenado de la gloria de Dios. Como dice el profeta, en el desierto Dios puede abrir ríos y torrentes en el sequedal. No hay nada imposible para Dios. Así que yo no vine acá a plantar esta iglesia porque la sabiduría humana dice que es sabio plantar una iglesia aquí. De hecho, la sabiduría humana y todos los libros de plantación dice que esta es la última ciudad a la que llegar. No obstante, yo creo que mi Dios es poderoso. Y Él puede usar esta iglesia para hacer luz para esta iglesia. Entonces ahí está María, Raboni, le agarra los pies, como dije, no es una buena traducción, no me toque, no hay nada de malo en tocar al Señor, sino que lo estaba agarrando, entonces la palabra es más bien que no se aferre a Él, que lo suelte, como ya, suéltame, y que vaya a dar testimonio a los discípulos.
Y ella fue obediente. Dios usó lo débil. Y le dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fíjate que lo ganado por Cristo es también de sus hermanos. Mi Padre, tu Padre. Mi Dios, tu Dios. No debemos perder de cuenta de que los discípulos estaban en su peor condición. En su peor condición. Habían fracasado totalmente como discípulos. Piensa en Pedro, negando 3 veces. Piensa en lo otro, todo corriendo, sálvese quien pueda. Pero Jesús lo manda a buscar. Otro pasaje dice, en Galilea nos veremos. Y acá les dice, María, ve a mis discípulos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Cuanto más oscuro sea nuestro pecado, cuanto más grande sea nuestra falta, cuanto más grande sea nuestra decepción, más grande es su amor por nosotros. Su restauración por nosotros. Donde sobreabunda la falla y el pecado, donde abunda, el pecado y la falla, sobreabunda su gracia. Él mandó a buscar a los que lo habían traicionado. ¿Te sientes que tienes pecado? ¿Te sientes que eres demasiado indigno? ¿Te sientes que has fallado a Dios de maneras inimaginables? ¿Te sientes avergonzado? Mira cómo Cristo se dirige a sus discípulos. Mi Padre, tu Padre, mi Dios, tu Dios, ven. ¿Te das cuenta? Él tiene un gran amor por sus discípulos, por los que han fallado. Porque el Señor no vino a llamar a justos, hermano, vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y el Señor luego se presenta a sus discípulos, ¿no? Ahí nos dice el pasaje, y les dice, paz a vosotros, lo repite 2 veces, paz a vosotros. Ellos estaban tristes, llorando y con miedo, pero la Escritura dice que al ver a Jesús se regocijaron. Se regocijaron. El paz a vosotros, este shalom judío, este paz de resurrección es el complemento, dice un autor, del consumado es en la cruz. Pues la paz de la reconciliación con Dios y la vida de Dios es ahora impartida. Por eso no es sorprendente que todas las epístolas paulinas, ¿cómo empiezan? Gracia y paz. Paz de Dios. Hay paz entre tú y Dios por medio de Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Paz a vosotros. Llenos de miedo. Estaban con las puertas cerradas, tristes, llorando. ¿Tú crees que ellos hubieran inventado esta historia? Si estaban devastados de la crucifixión. Pero Él les dice paz a vosotros. Y aquí nosotros vemos este punto. Hay transformación en la presencia de Cristo. De miedo a gozo. De turbación a paz. La presencia de Cristo, estar delante de la presencia de Cristo, trae alivio a todas nuestras dudas y a todos nuestros temores. Él puede transformar los sentimientos de nuestro corazón. Solo basta un encuentro con Él y Él transforma todo. ¿Cómo conoces que la presencia de Cristo te ha dado una dulce visita hoy? ¿Sabes cómo? Olvidarás todas tus preocupaciones. El miedo se disipa. Lo que tanto te preocupaba ya no te preocupa más. Y te llenarás de alegría con su presencia. Al paso de la presencia de Cristo en nuestra vida, todo comienza a resplandecer como un rubí. ¿Te ha visitado entonces el Señor? ¿Se han disipado tus miedos, tus dudas, tus preocupaciones? ¿Está su amor echando fuera tu temor?
hay transformación en la presencia de Cristo. Entonces, la Escritura nos dice que le muestra la mano y el costado, porque los otros evangelios dicen que pensaban que era un fantasma, que era un espíritu, mas el Señor le muestra las manos y el costado. Y aquí nos podemos entender la importancia en el cristianismo de lo material. El cristianismo no es una religión espiritista que desprecia lo material, que desprecia lo que hacemos en el mundo. Por el contrario, Dios ha redimido todo nuestro ser, incluido va a redimir también nuestro cuerpo. Es también a un nivel físico y no solo espiritual. Y de pronto pasa algo muy raro porque como que les dice, me envió el Padre, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y luego este versículo, que es uno de los más difíciles de la Biblia, que de hecho los católicos lo malinterpretan, y por este versículo ellos basan la confesión auricular, eso de que los sacerdotes tienen poder para perdonar pecados. Pero la mejor explicación de este versículo es la siguiente. Jesús está enviando ahora a sus apóstoles y los envía en el poder del Espíritu Santo a predicar. Sin embargo, la pregunta que ya se acá es ¿cómo se conecta este relato de Juan con lo que pasa en Pentecostés? Porque acá les dice recibid el Espíritu Santo y sopla. Recibid el Espíritu Santo. Y luego en Pentecostés reciben el Espíritu Santo. Y hay diversas explicaciones, hermanos. Incluso entre protestantes hay diversas explicaciones. Yo creo que Donald Carson tiene razón aquí en este punto. Y lo que este simbolismo de soplar en ellos y decir recibid el Espíritu Santo, no es que el Espíritu Santo le esté siendo dado en ese mismo instante. Como está probado en otras escrituras, que Jesucristo dice cosas que luego se cumplen en el futuro, pero las habla como de un presente. El Espíritu Santo es recibido en Pentecostés, pero este acto que Jesucristo está haciendo es una dotación simbólica, estoy citando, que anticipa lo que la iglesia, al tiempo que Juan escribe, ya disfruta. Es una especie de presagio de lo que va a pasar. Entonces Él les dice, como el Padre me envió, ahora también ustedes. Va, la gran comisión. Toda potestad me es dada en los cielos y la tierra, por tanto, id. No debemos quedarnos en la comodidad, sino que debemos avanzar el reino de Dios, predicar el reino de Dios. Y conectado con esto está el tema de versículo 23, remitir los pecados o retener pecados. En el libro de los Hechos nosotros no vemos a ningún apóstol haciendo confesión auricular. ¿No es así? Que es lo que los católicos dicen que este pasaje significa. Pero ¿qué es lo que pasa? La predicación del Evangelio abre la puerta del perdón o cierra la puerta al perdón. Y en ese sentido, aquellos que predican el Evangelio tienen la llave del perdón o de la retención de pecados. En la proclamación de la fe en Cristo se abre, la incredulidad a Cristo se cierra. Y eso es lo que nosotros vemos en Hechos. Los apóstoles predican, algunos creen, otros no, a algunos se les abre el paraíso, a otros se les cierra. Eso es lo que este pasaje significa. Por lo tanto, cuando el Evangelio es predicado, algo misterioso, tremendo y glorioso ocurre. Algunos hombres son perdonados y otros no. Aquellos que creen en Cristo y lo confiesan como su Salvador son perdonados, pero aquellos que no, les son cerradas las puertas del perdón. Por último, tenemos a Tomás, el incrédulo, ¿no? Tiene muchas dudas. Si no lo veo, no creo. ¿Has escuchado esa frase? Típica. Si no veo, no creo. Cristo perfectamente podría haber despreciado a Tomás, desechado. Duda, listo, chao, para afuera. Siguiente, escoja a otro. Sin embargo, Cristo trabaja con sus discípulos.
Y eso a nosotros nos enseña también cómo debemos trabajar con aquellos que tenemos problemas o tienen dudas. Tomás dice, Cristo no estaba entre ellos, el Cristo resucitado. Y dice, si no viera en sus manos la señal de los clavos, metiera mi mano en el lugar de los clavos, mi dedo, y mi mano en su costado, no creeré. ¿Cristo estaba ahí presente cuando él dijo eso? Físicamente, ¿estaba presente? No, no estaba presente. ¿Y qué es lo que Cristo le dice luego a Tomás? 27. Tomás, pon aquí tu dedo. Aquí está mi costado, mete tu mano. ¿Saben qué significa eso? Aunque Cristo no esté físicamente presente, Cristo escucha todo lo que decimos. Cristo conoce nuestros pensamientos, conoce nuestros dolores, conoce lo que hay en nuestro corazón. Pero no solo lo sabe y lo conoce, sino que viene a nosotros para restaurarnos. Viene, se acerca a nosotros para restaurarnos. Y fíjate, le muestra las marcas de su amor. Y las heridas de Cristo hablan. Esto es glorioso, hermanos. El cuerpo resucitado del Señor tiene las marcas de su sacrificio. En sus manos, en su costado. Esas marcas siguen ahí. Él está a la diestra del Padre, las marcas siguen ahí. Sus heridas hablan. ¿Cuál es el mensaje que nos dicen las heridas de mi buen Cristo? ¿Cuál es el mensaje que llega a tu corazón al mirar sus cicatrices? Lo hice por ti. Mis heridas son tu sanidad. Mis heridas son tu sanidad. Estas son las garantías del amor de Cristo. Sus heridas dicen, te amé, por ti yo fui a la cruz, aún con todas tus dudas, aún con todos tus pecados, aún con todos tus sentimientos. No desecha a su discípulo. Tampoco te desechará a ti. Isaías 49. Sión dijo, ¿me dejó Jehová? ¿El Señor se olvidó de mí? ¿Te has sentido así? Dios responde, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? ¿Para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Versículo 16. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Dios nos tiene esculpidos en su cuerpo. En su cuerpo estamos. Porque Él murió por nosotros. Spurgeon escribió acerca de este texto y dijo, ven y pon tu dedo por fe en la marca de los clavos y sus heridas te sanarán. Sigue Spurgeon y dice, no mires tus heridas ni tus propios dolores, no mires tus pecados, ni tus oraciones, ni tus lágrimas. No mires tus dolores, dice Spurgeon. ¿Y saben qué? Yo pienso en esto. Esto es tan común en nosotros. Somos súper buenos para autocompadecernos. Para siempre mirar nuestros dolores, lo que nos pasa, lo que nos afecta. Y Spurgeon dice, no mires tus heridas. Mira sus heridas. Porque sus heridas son las que tienen el poder de sanarte. Y así es restaurado Tomás. Un discípulo débil que llega a hacer la confesión más clara de todo el Nuevo Testamento acerca de Cristo. Señor mío y Dios mío. Como decía el hermano, completamente Dios, completamente hombre. Por último, Juan nos escribe acerca del propósito por el cual él escribió el libro. Él dice, no escribí todo, obviamente. Juan seleccionó eventos. No escribió todo.
Pero Él nos dice por qué escribió. Versículo 31. Lo que escribí es para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Es confiar plenamente en Cristo lo que te dará vida eterna y nada más. En un Cristo que murió por ti, en un Cristo que fue sepultado por ti y en un Cristo que resucitó por ti. ¿Lo crees? ¿Confías en eso? ¿Depositas todo tu corazón en tu Salvador, en tu Señor? Entonces tienes vida eterna. Juan 3:15. Todo aquel que en Él cree no se va a perder, tendrá vida eterna. Romanos 10. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca, a ver si lo saben, ¿no? Que confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Solo eso? No. Y creyeres en tu corazón que Dios, ¿qué? Le levantó de los muertos. Serás salvo. No por obras, no por hacer cosas, no por vestirse de cierta manera, no por cuánto llores, no por cuánto hayas sufrido, solamente por creer que fuiste amado, murieron por ti, resucitaron por ti y tienes la vida eterna gratuitamente en Cristo. Y ese es el propósito por cual Juan escribió todo su evangelio que llevamos 2 años viendo. Ese es el propósito de todo. En conclusión, la tumba está vacía. La tumba está vacía. Cristo resucitado vive por los siglos de los siglos. Cristo resucitado ama a sus débiles ovejitas y las usa. Mira a María, mira a Tomás. Las marcas de amor siguen en su cuerpo que te dicen, te amo, lo hice por ti. Y por último, Él nos envía al mundo. Ahora ustedes vayan y prediquen mi evangelio. Amén. ¿Lo vamos a hacer? ¿Vamos a ser obedientes a nuestro amoroso y tierno Salvador Jesucristo? Seamos obedientes, queridos. Como María Magdalena, vamos a comunicar a todos, a todas, al que se me cruza en el camino, le voy a decir. Oremos, oremos y agradezcamos a nuestro Señor. Vengamos delante de Él una vez más. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Qué esperanza tenemos en tu resurrección. El dolor no es el final, ni la muerte es el final.